evita que se propague el virus, como es el uso del barbijo y esto de, a mí no me gusta tanto llamarlo tapabocas porque en realidad uno, recordemos, se tiene que tapar la nariz y la boca, no solamente la boca. Es más, cuando vemos que la gente lo tiene colocado al barbijo de cualquier manera, llama la atención porque desde los primeros momentos se ha mencionado la importancia de colocárselo bien y tratando de que tape tanto la nariz como la boca. Ahora, la pregunta que nos hacemos, más allá de que ya a esta altura sabemos que es algo positivo y que sirve, es cuando respiramos, si el aire que estamos respirando es aire puro o si realmente, sobre todo cuando tenemos que empezar a aumentar nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, esto va en desmedro de estar respirando aire que está con un poco menos de oxígeno y un poco más de dióxido de carbono. Exacto, y para esto tenemos una comunicación vía Skype con Walter Mataruco. Él es coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Buenas tardes, Walter, la doctora Pirolo y yo, Daniel Campomenosi, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, lo que decíamos, ¿no? De golpe se hizo ya una prenda habitual en nosotros el tapaboca, a pesar de que, como decía la doctora, muchas veces lo vemos no tan bien colocado, pero yo, por ejemplo, que vengo en bicicleta al canal, muchas veces me pasa, o que a veces camino de manera activa, empieza a faltarme el aire. ¿Es realmente un problema? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad hay varios aspectos, ¿no? El primero que dijeron ustedes, que es un nuevo elemento social donde uno no solo tiene que tenerlo, sino mantenerlo y no olvidárselo. Por otro lado, en cualquier persona sí es una barrera para el ingreso y la salida del aire. Entonces, la dificultad para respirar con el barbijo, digámoslo así, radica básicamente en qué tipo de personas estamos hablando. Por ejemplo, en una persona sin ninguna enfermedad cardiovascular o respiratoria importante o sin enfermedad, puede aparecer alguna dificultad respiratoria con movimientos múltiples. Bueno, por ejemplo, si yo estoy con el barbijo, bajo de mi auto, agarro unas bolsas y tengo que subir una escalera, probablemente lo que pase al final de esta acción es que uno se haga consciente de su respiración y consciente de que esta respiración es un poco más difícil que lo normal. Esto es lo que le pasa a las personas que no tienen patología. Por otro lado, después tenemos personas que tienen enfermedades cardíacas o respiratorias, pero a pesar de eso no tienen falta de aire o dificultad respiratoria. Y esta sí aparece cuando la persona empieza a utilizar el tapaboca o barbijo. Por último, las personas que ya tienen dificultad respiratoria por su enfermedad claramente ven empeorado este síntoma. Lo llamativo de esto, y les dejo el lugar a ustedes, lo llamativo es que aparece esta dificultad respiratoria y para los demás puede llegar a ser invisible, además de otras acciones sociales que pueden estar dificultadas. Pero más allá de lo que usted comenta, a mí mucha gente que no tiene ninguna patología previa respiratoria me manifiesta que con el barbijo le duele la cabeza, que muchas veces encuentra cuando va a caminar, no tanto a trotar o andar en bicicleta, que a veces está como más permitido por momentos poderse sacar el tapabocas o el barbijo, pero cuando caminan o cuando tienen que hacer algo durante mucho tiempo con el tapabocas, le empiezan a sentir esta sensación de mareo, de dolor de cabeza, de falta de aire. Sí, totalmente. O sea, en primer lugar es una barrera física, un impedimento para la entrada y salida de aire, y ahí empieza a jugar un poco el material del que está construido el barbijo, los que nosotros utilizamos, los barbijos quirúrgicos, que son mayormente los de esa tela frisada con triple capa, son los que menos resistencia oponen, pero sí generan una dificultad. Por otro lado, el dolor de cabeza o los mareos pueden estar originados en lo que hablaban antes, la ventilación o la re-respiración del aire viciado o con menos oxígeno, sobre todo si uno aumenta la frecuencia cardíaca durante el ejercicio. En ese caso, lo que se recomienda es tratar de utilizar telas livianas para las personas que
no pueden tener un barbijo quirúrgico o realmente no lo necesitan. Solo los profesionales de la salud son los que realmente tienen que utilizar esos barbijos quirúrgicos como los que estamos viendo ahí en la ilustración. Y a propósito de esto, la gente que sale a caminar como parte de su actividad física, ¿usted le recomendaría que use algún tipo de barbijo más liviano como para que esto no le suceda? Porque si no, en lugar de estar haciendo algo que en realidad es beneficioso, está inhalando aire que no está del todo puro. Sí, o sea, la realidad es que si uno mantiene una distancia que es un poco más grande que la que nosotros llamamos distancia social cuando no estamos haciendo ejercicio, la persona que hace ejercicio y que camina para hacer ejercicio podría no utilizar un barbijo, respetando una distancia que es de alrededor de entre 3 y 4 metros con otras personas, sobre todo con las personas que vienen atrás de ella. Y si usara el barbijo, porque uno quiere usarlo y porque caminar quizás no es una actividad que aumente tanto la frecuencia respiratoria, debería ser de una tela liviana, de algodón, algo muy liviano, porque inclusive el quirúrgico que usamos nosotros tiene 3 capas, ¿no? Y Walter, ¿y la persona que anda en bicicleta es necesario que tenga barbijo? Porque ahí, digamos, va en su medio de locomoción, es raro simplemente cuando se cruza con otro de frente. Digo, pienso en la bicisenda, en la calle, Sí. ¿es necesario? Yo creo que para hacer ese ejercicio no, porque de todas maneras si alguien se cruza con alguien, ese contacto va a ser de segundos. Exacto. No llega a ser, quizás cuando uno camina y está en un lugar donde hay mucha gente caminando, ahí se podría establecer la duda. Son cosas, digamos, si uno ve que hay mucha gente, es mejor usar el barbijo. Si uno está en un lugar donde hay poca gente, puede no utilizarlo. ¿Y qué pautas de alarma usted le podría dar a aquellas personas que se empiezan a sentir un poco raras en relación al uso del barbijo? Excelente la pregunta, porque eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando leí todo este tema de la dificultad respiratoria y los barbijos. Por un lado, una persona que nunca tuvo este síntoma, si realmente el síntoma es persistente y le impide realizar actividades, una consulta para descartar enfermedad respiratoria o cardiovascular no conocida, como es el caso de, por ejemplo, lo que decía yo recién, un paciente que ya tiene asma leve, que está bien. Si hacemos la inversa, una persona que tiene dificultad respiratoria al utilizar un barbijo en un grado que supera lo leve, debería hacer una consulta para descartar enfermedades. Esa es una de las cosas más importantes. Y por otro lado, digamos, puede hacer de esta manera visible una patología que no estaba conocida. Eso sería en cuanto a las pautas de alarma. Para la gente que no tiene enfermedad y sabe concretamente que no la tiene, tiene que adaptar un poco la respiración, los movimientos o inclusive a veces tratar de exhalar con la boca como silbando y a veces con la boca abierta, eso cuando uno está quieto, por lo menos lo que a mí me pasa cuando tengo que usarlo 3-4 horas seguidas en el consultorio, claro. minimiza. Y una de las cosas importantes, yo creo que también cuando leí artículos al respecto, explicaba que esto podía llegar a ponernos a nosotros, los que somos médicos, frente a una experiencia que nunca habíamos vivido, como es la falta de aire o la dificultad respiratoria, y tomar conciencia de que las personas que tienen este síntoma son personas que realmente están incómodas, son personas que realmente pueden sufrir, y no porque uno no objetive una dificultad respiratoria, no quiere decir que esta no existe. Eso me pareció como llamativo, ¿no? Uno que hace muchos años que ve personas con estos síntomas. Muy bien, muy clarito, doctor. Realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga usted una muy buena tarde. Y ahora, si está en el consultorio, a ponerse el barbijo, ¿eh? No, dentro de un rato, todavía me falta un ratito. Bien, a descansar entonces, a descansar que después tiene muchas horas. Muchísimas gracias, que tenga buenas tardes.